Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay mucha gente que se burla de la palabra de Dios, se burla del Evangelio. Hay mucha gente que cuando le hablamos de Jesús, cambian el tema, se alejan o buscan siempre distraernos. Ya eso pasaba en el tiempo de Jesús. Hay mucha gente que cuando nosotros le decimos que confíe en Jesús, en que no nos abandona, en ese Jesús quien nos da la mano para levantarnos, pues se ríen de nosotros, se burlan. Lo mismo pasa en este episodio del Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. Cuando ya Jesús llega a la casa de este jefe de la sinagoga, pues le dijeron: la niña está muerta. Y Jesús dijo: no está muerta, está dormida. Nosotros no nos morimos para Cristo. La muerte para Cristo es un dormirse en esta vida. Y por supuesto, despertar en la otra. Y sobre todo despertar ante la palabra y ante el llamado de Jesucristo. Si abrimos la Biblia, leemos su palabra y la escuchamos, despertamos. Despertamos aún estando en vida de tantos sueños y de tantas imaginaciones y de tanta inmadurez en nuestra fe. Despertamos a la realidad, nos damos cuenta que la vida del cristiano no es fácil, que es difícil, pero que Cristo está con nosotros. Pero también, al finalizar esta vida, cuando cerramos los ojos en esta vida, esperamos despertarnos ante el llamado que nos haga Jesús. ¿Por qué? Porque no estamos muertos, estamos dormidos. Dice hoy este Evangelio, Mateo 9, hacia el versículo 25 y 26. ¿Y qué hicieron ellos? La gente que escuchó cuando Jesús dijo: la niña no está muerta, sino está dormida, se burlaron de él. Se burlaron de él.
Sin embargo, Jesús llama a la niña, le extiende su mano, la niña se la agarra y la levantó. Nuestra resurrección es gracias al llamado, es gracias a la mano que nos extiende Jesucristo. Y es el Señor de la vida, es el Señor vencedor de la muerte. Pero mientras que estamos en este mundo, nosotros nos podemos caer, podemos estar cansados, agobiados. Recuerden el evangelio del día de ayer, del día domingo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Mateo 11, versículos del 25 al 30. Hoy Jesús, en este episodio del evangelio, Jesús va caminando, se consigue ante la petición que le hace este jefe de la sinagoga: vamos a la casa, que mi hija está muy grave, que está enferma. ¿Para qué? Para que le imponga las manos y volverá a vivir. Fíjense, el jefe de la sinagoga estaba clarito acerca de quién era Jesús. Sabía que Jesús, con imponerle las manos, haría vivir a su hija. Jefe de la sinagoga. Y se burlaban de Cristo y buscaban la manera de hacerlo caer, de hacerlo quedar en ridículo. O sea que eso siempre ha pasado. Hay gente que busca siempre hacernos quedar en ridículo cuando hablamos de Jesús. Pero este jefe de la sinagoga estaba seguro, y aquí está el detalle: estar seguros, que no nos haga vacilar esa burla que se nos hace acerca del nombre de Jesús. Pero eso sí, el jefe de la sinagoga tenía muy claro que para pedirle a Jesús era necesario doblar la rodilla. Si no doblamos la rodilla, esto significa, si no tenemos la actitud de corazón, de humildad, si no nos sentimos inferior e indignos ante Jesús, es difícil conseguir siempre allí ese favor que necesitamos. Con soberbia al menos, y con prepotencia no lo vamos a conseguir. Este señor de la sinagoga tuvo algo que nos falta a nosotros, que es la paciencia. Porque cuando va de camino, antes de irse a la casa, salir corriendo y hacerle caso a este señor, una mujer que tenía 12 años sufriendo de hemorragias de sangre, 12 años, eso solamente lo puede comprender una mujer, lo que significan las hemorragias de sangre. Esta mujer tenía 12 años en esto. Y ella pensó también que con solo acercarse por detrás y tocar la orilla de su manto, ella pensó que con eso bastaría para curarse. Fíjense, 12 años sufriendo. Cuánta paciencia la de esta mujer, cuánta mortificación, cuántos dolores. Y cuando ve que Jesús va pasando cerca de ella, lo que hace es extender su mano y tocar su manto. Qué fe tan grande la de esta mujer. Pero igual que el señor de la sinagoga, paciente, con paciencia. Inmediatamente Jesús se vuelve hacia ella, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Aquí está la sabiduría de la vida cristiana, y aquí está la sabiduría del acercamiento hacia Jesucristo. Aquí está la sabiduría para comprender cómo nos debemos acercar y cómo actúa Jesucristo en nuestra vida cristiana, teniendo nosotros humildad, paciencia, confianza, creer por fe. Yo creo que Jesús lo puede. La paciencia todo lo alcanza, y quien a Dios tiene, nada le falta, decía Santa Teresa. Fíjense, la paciencia nos falta a nosotros. Tenemos que trabajar esto en nuestra vida cristiana, y vamos a estar seguros teniendo paciencia, acercándonos a Jesús con humildad y confiando plenamente en Él, que en su nombre vamos a conseguir
lo que necesitamos y mucho más de lo que pensamos. Él sabe lo que necesitamos y en la cantidad que necesitamos. Muchas veces le pedimos algo y Él tiene siempre preparado algo más grande y mucho mejor de lo que nosotros estamos empeñados en pedirle. Confiemos en un Jesús que nos extiende su mano y nos invita a levantarnos hoy en plena pandemia y siempre ante nuestras dificultades. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.